Vamos a seguir con esta serie muy importante, Mi lucha espiritual. Y fíjense, esta vez fue otra vez el Señor, a veces lo hace, tenía un tema preparado y bueno, y cuando ahorita que estuvo el congreso de alabanza y adoración, me estaba diciendo y yo me estaba haciendo el sordo, porque es muy demandante eso, ¿no? Cambiar a último momento. Y no, pues el Señor me mostró que no fue tan demandante, así que gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la serie Mi lucha espiritual, qué importante, ¿verdad? Y la prédica de hoy, Las acechanzas de Satanás, es el título de hoy. Las acechanzas de Satanás. Y vamos a ir directo al pasaje principal en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, 10 al 13, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, para que sea un poco fresco, ¿verdad? Estamos llevando este pasaje como principal durante algunas enseñanzas. Efesios 6:10, traducción lenguaje actual, dice así: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga, ¿verdad? Entonces vamos a orar y pedirle sabiduría. Señor, en un mismo espíritu, manso y dócil, queremos recibir hoy tu enseñanza, Señor. Tu consejo sabio, Padre. Quiero que llegue al corazón de cada uno de los hermanos, de estas almas que aquí se encuentran, Padre, como lo has hecho conmigo primero, Padre. Yo te agradezco, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es luz, Señor. Y en esa luz y en esa vida, Padre, queremos estar. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. La última prédica de esta serie fue hace 2 domingos. El Señor nos enseñó nuestra armadura de Dios. A cada uno les mostró en aquella predicación, si no la vio, pues escúchela, qué es su armadura. Tenemos una armadura, cada uno particular, personal, ¿verdad? Ahí dice su nombre y apellido, mis hermanos. 5, ¿se acuerdan? Eran de defensa y 1 de ataque cuerpo a cuerpo. La espada del Espíritu, ¿se acuerdan? La palabra de Dios. Esa es nuestra única arma, cuerpo a cuerpo. Pero en el versículo 18, ahí en Efesios 6, ¿se acuerdan que vimos que hay una arma de ataque a distancia, que le decíamos misil balístico en términos modernos, que era la oración, lo que acabamos de hacer? No fue un tapón en medio de entre la adoración y la prédica, no. Es claramente un arma muy poderosa, que es la oración. Y ahora que se nos dieron los elementos necesarios para hacer frente a los ejércitos de Satanás, nuestra armadura de Dios, debemos, como buen ejército, bien preparado, saber un poco más del enemigo, ¿verdad que sí? ¿Qué armas el enemigo suele utilizar? ¿Cuáles son las estrategias de guerra, de lucha en el campo de batalla del enemigo? Ya habíamos hablado de la estrategia de ataque del diablo hace 3 domingos. Por eso es una serie, ¿verdad? El consejo de Dios están interrelacionados, se van, ¿no? Entonces hace 3 domingos o hace 2 enseñanzas hablamos de la estrategia de ataque del enemigo, del diablo. En Efesios 6:11, en Reina Valera dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está.
Para estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esa es la estrategia que el diablo utiliza una y otra vez en el campo de lucha espiritual. Acechanza, dijimos, del griego metadeia, que es método del diablo. ¿Para qué? Para estar atacándonos, acechándonos. Cuando uno habla de acechanza, sabe que se están ahí escondidos, ¿verdad? Como agazapados, esperando la oportunidad, la debilidad, el flanco débil para poder atacarnos y destruirnos. Pues ese es el objeto de esa acechanza del diablo y sus huestes de maldad, que son atacarnos para destruir nuestra vida. Mientras más destruida, mejor. Así nos quiere ver. Y muchas almas así andan en el mundo. Sus armas, como el significado en el original griego nos muestra, esa acechanza significa, habíamos dicho, parodia, que es una imitación burlona, burlesca, ¿no? El diablo trata de burlarse de Dios, imitándolo en la manera de cómo pelear. Utiliza entonces la parodia, el ardid, la artimaña, que son maneras disimuladas de engañar a alguien de una manera malintencionada. O sea, tienen una mala intención. A través, en general, entonces, ¿de qué? De engaños. ¿Qué son los engaños? Acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña, se miente a otra persona, a alguien, y se le hace creer algo que no es verdad. Fíjense, eso es lo que, así obra el diablo. Esa es su estrategia. No, durante miles de años, él no la ha cambiado, porque el hombre se deja engañar así. Sus ataques, mis hermanos, dijimos que son por sorpresa, ¿no? Por eso está acechando. Él nos llena quizás a veces de elogios, ¿verdad? Trae gente que nos habla a los oídos y nos endulzan los oídos. Y ¡zas! Ahí viene el mazazo. Está agazapado, escondido, tendiendo la trampa para que caigamos. Es una artimaña, dijimos, ¿no? Y esto es importante, mis hermanos. Todos, absolutamente todos sus ataques, estas acechanzas, se concentran en ¿dónde cree usted? En la carne. En el espíritu no. Si el espíritu, si usted nació de nuevo, si usted recibió al Señor por fe, usted le creyó lo que Él hizo en la cruz y que resucitó, usted tiene el Espíritu de Dios. Su espíritu fue renovado. Está vivo en el espíritu. ¿Usted piensa que el diablo puede atacar su espíritu? No, claro que no. Está en comunión con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué ataca? La carne. Hay que saber bien lo que él ataca para defendernos bien, ¿verdad? Eso no significa que andemos con una armadura literal, ¿verdad? La armadura de Dios es espiritual en esencia. Ay, poco ya no entendí, ya me hice bolas, hermano. No era que ataca la carne y mi armadura de Dios, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo mi armadura es espiritual? Es que la única manera de defender nuestra carne es a través del espíritu. Lo espiritual defiende la carne y no es al revés. Jamás es al revés. Los predicadores modernos alimentan la carne y piensan que así pueden defender. Saca el campeón que hay en ti. No, hay pura basura en mí. Hay pura carnalidad en mí. Y entonces, ¿qué voy a sacar? ¿Qué me estás alentando a sacar? Al contrario, el diablo está aplaudiendo ahí, en la primera fila, en esas congregaciones. Bravo. No, y aquí voy a dejar no un general, aquí voy a dejar al soldado raso. García, vente aquí. Tú te encargas de todos estos. Yo solo, sí, no, hombre, estás sobrado. Ya nos vamos todos, los generales. Así están. Pero nosotros debemos de saber el consejo de Dios. Amén. Como el diablo mismo, fíjense, el diablo mismo cayó en esta propia trampa que él ahora utiliza. Si vamos a Isaías capítulo 14, versículo 13, la Reina Valera, Isaías 14, versículo 13, dice así:
Tú que decías en tu corazón, al diablo le está diciendo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense, Lucifer fue el primer representante de todo lo que impulsa la carne, de todos estos predicadores que nomás andan ensalzando nuestra carne. No, hombre, yo no necesito que me ensalten mi carne. ¿Verdad que solo nos ensalzamos? Nos autoensalzamos. Así somos de engañoso nuestro corazón. Pero Lucifer mismo cayó en esa trampa. Los que son carnales se dejan llevar entonces por sus impulsos pecaminosos, sus impulsos carnales. En pocas palabras, mi voluntad está por sobre la voluntad de Dios. De una manera constante, repetitiva. No es un fallo, no, es algo diario, cotidiano, parte y esencia en mi carácter. Chéquelo, escudriñe su corazón. Este es un estado o una forma de vida que denota o demuestra incredulidad o falta de fe. Típico de la gente ¿de quién? Del mundo. El problema es que ahora no es típico de la gente del mundo, sino que también de nuestros hermanos en Cristo. Ese es el problema de la iglesia actual. No paro, siempre cuando estoy orando para preparar las prédicas, siempre me viene a la mente, ¿encontraré fe cuando vuelva? No encontramos fe en los hermanos. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros lo siente, lo nota. Pero ¿qué ocultamos en el corazón muchos cristianos en diferentes grados o medidas? A ver si estamos aprendiendo. Fíjense, decir las cosas de la carne a veces se nos hace fácil a algunos, a otros a veces, no, ¿qué es la carne? ¿Qué? La carnicería, o sea, está bien, tengo que ser vegano. No. Por ejemplo, desear una carrera, que hay jóvenes, ¿verdad? Desear una carrera, estudiar una profesión, una especialidad. Aquí hay muchos de oficio especialistas, ¿verdad? ¿Es pecado desear eso? Querer lograr un oficio, una profesión, etcétera. Claro que no. ¿Verdad que no es pecado? No es carnalidad. Desear un buen trabajo, a los que somos padres de familia, ¿es pecado? Claro que no, tampoco. Desear un techo para mi familia, tampoco. Ir de vacaciones, esparcimiento, son bendiciones. Cuando un hermano se va, usted pues ve a un hermano, ¿dónde se fue, hermano? No vino. Y viene todo así doradito. Y yo no sé, ¿se quemó trabajando? No, me fui a Cancún. Gloria a Dios. Hay que estar en ese nivel de gozarse con el hermano, porque el hermano Dios le permitió un tiempo de esparcimiento. Gloria a Dios. No ser esa persona por dentro, yo no fui. Dios, ¿por qué yo no? Y él sí. No, hay que empezar a, como dijimos ayer en el discipulado, ¿no? A crecer en el espíritu, ¿verdad? Añadir a mi fe. Todo esto, desear las cosas de este mundo, no es pecado. Ahí están. ¿Quién las puso? ¿Quién las da? El Señor. ¿A poco el Señor da maldiciones? Claro que no. No son en esencia, mis hermanos, entiéndalo bien. En esencia, estas cosas no son maldición. ¿Son qué? Bendición de Dios. Ese fue el plan original de Dios. No son carnales estas cosas, que el trabajo, el salir de vacaciones, el disfrutar con los niños un tiempo agradable, el querer techo, un trabajo, progresar en ese sentido. No son carnales en su esencia, en su naturaleza, no. Son cosas del mundo natural, eso sí, del mundo natural, pero creados para bendición por el mismo Señor. ¿Para quién? Para su máxima creación, nosotros.
Están dentro del plan de Dios para el hombre. Veamos un ejemplo, el trabajo, algo casi central, ¿no? En nuestra vida natural. No estoy diciendo carnal, ¿se dieron cuenta? Natural. Tenemos que trabajar para comer. ¿Qué dice la palabra? El que no trabaje, no coma. Si fuese maldición, ¿diría eso el Señor? Claro que no. Al contrario, nos alienta a trabajar. Nos alienta a trabajar el Señor. Porque Él mismo dice que yo trabajo. Y el Señor Jesús dijo, yo también trabajo como mi Padre. Tampoco es maldición. No es maldición. Es bendición. Y si vemos el ejemplo del trabajo, vamos a saber cómo estamos espiritualmente. De los principales que nos ocupan, ¿verdad? Especialmente los hombres. Ahora trabajan muchas mujeres. Antes también trabajaban, pero en la casa, ¿verdad? Ahora como está mi esposa, ¿verdad? Si mi esposa no estaría, yo tendría que tener 2 mujeres de muchachas que me ayuden a trabajar ahí en la casa con mis hijos pequeños, por ejemplo, ¿verdad? Pues ella está haciendo el trabajo de 2, yo creo, porque limpia esto y lo otro, y también los educa. Yo tengo un hermano allá en Michoacán, en La Piedad, que su esposa los crió a los 3 hijos, nunca fueron a la escuela. Yo digo, ay, ¿cómo hizo, hermanos? Y a la hermana le dije, y 2 son hijos, y eran bien terribles, ahora están en Cristo. Es bien gratificante verlos en Cristo ahora. Pero estaban bien rebelditos ahí en medio. Pero nunca pisaron una escuela. Yo decía, ¿cómo hicieron? Homeschooling le dicen en inglés, ¿verdad? O sea, enseñarles de casa. Y, ay, hermana, enséñele algo a mi esposa también para ver si me ahorro las colegiaturas. Pero fíjense, o sea, tenemos que trabajar. El trabajo, Dios lo pone ahí para que al hombre en Génesis 2, capítulo 15. Si vemos en Génesis 2, capítulo 15, en la Reina Valera dice así: tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está el trabajo. Apenas lo creó y le dijo, ponte a trabajar. No le dio una Xbox y le dijo, ponte a hacer todo el día. Ahí está el Face, te invento el Face también. Toma, ahí está. Ponte todo el día a ver qué está haciendo el elefante con la jirafa. A ver cómo se pelea el rinoceronte con el hipopótamo. Y peléate, ponte del lado de uno a ver qué. No. Labra y guárdalo. El trabajo y el fruto del trabajo. Aquí está la relación, mis hermanos. No es maldición. Porque uno dice, el dinero es mugriento. Bueno, regámelo. Aquí, yo no me quejo. Si el trabajo es bendición y es un mandato de Dios, ¿cómo el fruto del trabajo va a ser maldición? ¿Sí me entiende? No. El trabajo y el fruto del trabajo no es maldición, es bendición. En la antigüedad, los hombres generalmente eran o agricultores o ganaderos, o tenían un oficio, eran herreros, eran curtidores, etcétera, ¿verdad? Digamos, agricultor. Pues, ¿cuál era el fruto del trabajo del agricultor? El fruto del trabajo eran las cosechas, la fruta, la verdura, los granos, etcétera. Si era ganadero, el fruto del trabajo del señor que trabaja en la ganadería, ¿cuál eran? Más vacas, más cabritos, más ovejitas, etcétera, etcétera. En la actualidad, mis hermanos, el fruto del trabajo se monetizó. ¿Cómo se paga el fruto del trabajo? Generalmente se paga, a veces en especias, ¿verdad? En trueque, pero casi no eso ya. Casi todo se paga en dinero, ¿sí o no? ¿A quién le pagan por manzanas y aguacates? Aguacates sí quiero que me paguen, ¿verdad? Pero fíjense, a todos nos pagan ¿cómo? Monetizados, ¿verdad? Nos depositan en la cuenta o nos dan un sobre con dinero papel. De aquí se derivan varios principios bíblicos o doctrinas de Dios. El primero, que ya lo mencionamos, el trabajo y por consecuencia el fruto del trabajo, el dinero, que dijimos, no es maldición. Así que no le saquen, especialmente los hombres. Trabajen, eso es. No es maldición, lo acabamos de leer en Génesis, ahí está el soporte bíblico, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Génesis 2:15.
como el Señor así lo diseñó, ¿verdad? La gente lo confunde con una maldición porque es perezosa, no quiere trabajar. Eso sí, quiere el fruto del trabajo. ¿Se dan cuenta que la gente que no quiere trabajar o pone excusas con el trabajo, pero sí la excusa, el fruto sí lo quiere, ¿verdad? ¿Qué es eso? Dios lo llama ser ladrón. ¿Qué es ser ladrón? Robar el fruto del trabajo del otro, ¿sí o no? Eso es ser ladrón. Eso sí es una maldición. Dios dice, el que no trabaja no coma. Esto significa, si no trabajas, entonces no puedes disfrutar del fruto del trabajo, porque no trabajaste. Es sencillo la ley. Muchos lo confunden con las maldiciones mencionadas después de la caída en pecado de Adán y Eva. Ahí hacen la ensalada en la cabeza. Luego del pecado del hombre hubo una maldición como consecuencia del pecado, donde el hombre le iba a costar mucho más sacar el fruto de su trabajo. Esa fue la maldición. Ganarse el pan de cada día iba a ser mucho más difícil. Hombres, ¿es verdad eso, sí o no? Es difícil, no es fácil. Aunque algunos hermanos yo sé que están bien bendecidos. Y es por algo. Hay una bendición detrás de la obediencia, claro. La maldición vino, esta es la pregunta, ¿no? Para que saber si estamos en la línea, ¿verdad? De la doctrina de Dios. La maldición esta de Génesis 3, ¿vino de parte de Dios? Pregunta. ¿O a consecuencia del pecado del hombre? Esa consecuencia del pecado del hombre, porque ya después lo hacen a Dios el maldecidor. Yo digo, hay hermanos así, y yo me quedo, y uno no quiere lastimar, dañarlo, ¿verdad? Pero a veces se requiere porque tienen la doctrina toda torcida. ¿Cómo que Dios es el origen de algo malo? No. ¿De Dios, de la luz sale oscuridad? Claro que no. La consecuencia del pecado del hombre. ¿Cuál es la consecuencia del pecado del hombre? La maldición que recibió. Te va a costar. Y gracias a Dios que igual trabajando sacamos el fruto del trabajo, ¿verdad que sí? Eso es bendición de Dios. No confundamos. ¿Quién fue el responsable de las maldiciones entonces? ¿Dios o el hombre? El hombre. El que desobedeció el mandato fue el hombre. El que no cumplió su parte del trato fue el hombre. Dios le dijo, no comas, puedes comer de 1,000,000 de árboles. Puedes comer de todo lo que quieras y que se te cante la gana, menos de este que está aquí. ¿Está bien? Ok, trato hecho, ponle mi firma, mijito. No le dijo eso, le dijo nomás, listo, palabra vale, ¿verdad? Como hace una generación atrás. Palabra vale, listo. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Así dice en Génesis 3:17, no lo busque, lo voy a leer rápido, dice... Al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené, no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Wow. Te producirá, ¿qué cosas? Espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Ahí está la bendición escondida, ¿vieron? Igual te voy a dar. Te producirá espinos y cardos. A veces vemos aquí en las noticias que los agricultores ahí, especialmente de Sonora y Sinaloa, no están pensando que, no, eso no, no, sino la normal, sembran maíz. ¿Y qué pasa? Vienen vientos y una lluvia horrible, inundaciones y se pierde la cosecha, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En el jardín del Edén eso no pasaba, había un clima perfecto, ¿verdad? Seguramente a Adán se le escapaba una semilla y salían 20 mazorcas, yo qué sé. Pero ahora no, va a ser más difícil, vas a tener que echar ganas. 9:19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Aquí entra el concepto de entropía. Yo ya lo mencioné alguna vez esto. El concepto de entropía, no se asuste, es un concepto científico, ¿verdad? Entropía significa que todo tiende a corromperse, todo tiende a envejecerse, todo tiende a oxidarse, todo tiende a degradarse.
Ese es el concepto, la teoría de la segunda ley de la termodinámica. Ya me puse muy así, ¿no? La tierra fue maldita, entró en el proceso de entropía, de degradación, de corrupción por el pecado del hombre. No porque Dios así lo quiso. El plan original de Dios ese no era. Pero en el plan había una condición. ¿Me obedeces? Y así disfrutas. ¿No me obedeces? Bueno, aquí entran estos conceptos, los que acabamos de leer. El hombre vuelve al polvo. ¿Por qué vuelve al polvo aquí, ahora en Génesis 3? ¿Para qué lo crea Dios? ¿Para morir? No, lo creó para bendición, para vida en abundancia, para que disfrute. Y el Señor se goza viendo a Adán y a Eva. ¡Ay, cómo disfrutan, mijitos! No, quiero que sufran. A ver, los voy a plantear a ver algo. No, quería Él que disfruten, pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El trabajo y su fruto no son maldición. Al contrario, como fueron instituidos, diseñados por Dios, son buenos en esencia. Son para bendecir al hombre. Y entonces, ¿qué es malo? Que mi trabajo, aquí viene, que mi trabajo esté por sobre Dios. Idolatrar mi trabajo como la fuente de mi dinero, del fruto de mi trabajo. Eso es una blasfemia, y no estoy exagerando ante el Señor. Que un cristiano, que alguien que dice, yo deposito toda la confianza en Cristo, y después diga, mi trabajo es la fuente del fruto de mi trabajo. Está diciéndole a Dios, no confío en ti. ¿Usted le parece eso razonable? Ahora que estamos desglosándolo bíblicamente, claro que no, ¿verdad que no? Idolatrar mi trabajo se llama eso. Idolatrar el dinero y todo lo que el dinero puede comprar. Esto el Señor lo llama la raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Usted piensa que si usted y yo idolatro al Dios con D chica, dinero, ¿usted piensa que Dios me va a dar el fruto de mi trabajo como me corresponde? ¿Como hijo de Dios? Claro que no. Claro que no, mis hermanos. La raíz de todos los males, el amor al dinero, rompe con el primer y grande mandamiento que dijo el Señor: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Esa es la única manera de amar a Dios. ¿O cuántos quieren que su esposa o su esposo lo amen a medias? ¿Existe eso? Claro que no. ¿Me amas a mí? No, te amo a ti, amo a Fernanda, amo a Gabriela, amo a no sé quién. No. ¿Sí me entienden cómo es esto? Pero nosotros lo hacemos con el Señor. Eso rompe con el primer y grande mandamiento. Y eso es raíz de los males que vivimos los hombres. Y aquí entra el segundo principio. Número 2. No es la naturaleza de las cosas lo malo. Escuche bien. No es la naturaleza de las cosas lo malo, sino la naturaleza de mi corazón la que determina si es maldición o bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hay que decir amén, aunque nos duela, porque hay que admitirlo, tendemos a tomar malas decisiones y eso se transforma en maldición. Y como en el jardín del Edén, no es por culpa de Dios. ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Dios? Es por culpa de mis malas decisiones. La responsabilidad recae ¿en quién? En mí. Así que hoy hay que pedirle mucho perdón, ¿verdad? Yo lo hice. Yo empecé a ver, y no, descubrí varios puntos en donde yo indirectamente, muy solapadamente, oculto, yo le echaba la culpa a Dios de ciertas cosas de mi vida. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Eso no acarrea bendición, siempre acarrea ¿qué? Maldición. ¿Quién lo dice? No, yo no soy nada, lo dice la Biblia. El trabajo no es maldición, el fruto del trabajo, el dinero tampoco es maldición en su naturaleza, sino como vamos a recoger nosotros las ofrendas.
recogemos maldición. ¿Sí me entiende? Si recogeríamos las ofrendas para Dios y el dinero, el fruto del trabajo es maldición, entonces estamos recogiendo maldición. No, mejor no recojamos maldición. Ahí va cuadrando, ¿verdad? Qué importante es tener esto, estar en el orden de Dios. Y todo lo que se compra con el dinero tampoco es maldito. Una vez me acuerdo, el pastor Chuy me comentaba, ¿no?, que hay uno de los pastores que trae un carro de lujo. Y escuchó a un hermano que le decía, ay, ¿cómo es pastor y anda con eso? Pues, o sea, no, dedícate a lo tuyo, a tus muchos pecados que traes. ¿Qué sabe que tiene el corazón el otro hermano? Es importante tener eso en mente, o sea, todo lo que se compra con el dinero sería maldición. No, vamos en una cadena, ¿verdad? El trabajo no es maldición, el fruto del trabajo no es maldición y todo lo que se compra con eso no es maldición. ¿Qué es maldición? Que mi corazón, la naturaleza de mi corazón, me deje llevar por mi naturaleza pecaminosa y empieza a idolatrar, a poner en la posición que Dios se merece estar, exclusiva, número uno en mi vida, y poner otras cosas ahí. El fruto de mi trabajo mismo, las cosas que compro con el fruto de mi trabajo, ahí las voy poniendo. Eso sí es maldición. ¿Cuántos entendimos esto? Me fui bien lento, para que no nos quede la menor duda. Por eso cuando conseguimos un trabajo decimos, gloria a Dios, te doy gracia. Lo que tú me das es porque tú me lo diste, no porque este trabajo, este patrón me lo dio. Amén. Cuando mi trabajo y el fruto de ello lo deseo más que Dios, es ahí que se vuelve un problema, porque es ahí cuando entra una acción de rebeldía y de obstinación contra Dios. La obstinación, mis hermanos, significa una constante terquedad. ¿Cuántos conocemos la terquedad? Cuando nos vemos al espejo, ¿verdad? Conocemos la terquedad. Somos tercos, en esencia el hombre, obstinado se le dice, de una manera más así eufemística, ¿no? Más así pasable. Ser terco es una y otra vez, continuamente en el pensamiento, en mi convicción, mis prioridades son mejores que las de Dios. Muchos cristianos no lo dicen así, claro. ¡Oh, Dios es el Señor! Él es mi Salvador. Él es la fuente de toda bendición de mi vida, etcétera, etcétera. Lo decimos como clichés, pero en el corazón andamos pensando así. Mis prioridades son mejores que las tuyas, Señor. Mis prioridades, Señor, son importantes más que las tuyas. Las tuyas tú eres Dios. Yo tengo necesidades, tú no tienes necesidades, Dios. Al contrario, tú eres el dador de lo bueno, entonces dámelo. Dámelo. Como niño, ¿verdad? Como el Darío, ¿no? Que me pedía eso, mire. El Darío le cumplió. Yo le estaba teniendo con el Monster Car. Y el Señor obra. Y parece que fui muy duro con el chamaquín. Fui muy duro y entonces no le di nada de regalo porque se estuvo portando mal y no cumplió parte de su trato. Pero el Señor fue mejor que yo, ¿verdad? Usó un hermano para que, dáselo, hombre. Bueno, por eso sabemos que nosotros no somos perfectos, pero el Señor es perfecto, ¿verdad? Entonces pongo en la balanza, mis hermanos, pongo en la balanza de mi toma de decisiones, de mis convicciones, de mis prioridades. En un lado, lo que yo quiero o pienso que es mejor para mí. Recordemos, eso no está mal, eso no está mal en esencia, en el otro lado de la balanza, lo que Dios quiere y sabe que es mejor para mí. Aquí que está lo que yo pienso que es mejor para mí y aquí está lo que Dios quiere y sabe que es mejor para mí. Ahora, están aquí. ¿Pesa más mi lado? Eso es pecado. Eso es idolatría. Eso es maldición. ¿Sí lo entiende así? Gráficamente. Lo quise poner en un dibujo, pero miren, yo serví de dibujo. Entonces, pero si hago así, lo equilibro, ya estoy bien. Y si está así, estoy mejor. ¿Sí me entienden? Esa es la manera. ¿Qué hay otra manera, hermano? ¿No hay una balanza de 4 manos? No. No se han inventado todavía. Pero no es así. Esta es la única manera, mis hermanos. Cristo es el único camino. No hay otro. Yo elijo lo que yo pienso y debo de pensar
con la mente de Cristo. ¿Cuántas veces tomamos nuestras decisiones pensando que lo nuestro es prioridad? Hay que pensarlo. Quizás no lo digo abierto, pero mi vida indudablemente va a reflejar mi prioridad. Mi vida lo va a Por ejemplo, hoy ustedes vinieron todos aquí, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, pero aquí estamos, ¿verdad? Por convicción, no por obligación. Bueno, algunos quizás por obligación, ¿verdad? Pero eso ya entraría en religiosismos. Nosotros estamos convencidos que así el Señor nos quiere, a edificar, a servir. Ayer hablamos en el discipulado de la rebeldía y de la obstinación, y con esto quiero cerrar y continuar el próximo domingo si Dios lo permite. Ayer hablamos de la rebeldía y de la obstinación, de la terquedad del rey Saúl en 1 Samuel 15. ¿Sabía Saúl que era hacer el bien? Obedecer a Dios. Él sabía. Al inicio del capítulo, ahí en 1 Samuel 15, el profeta Samuel le dijo de una manera directa, clarito: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl el rey? Hey, atento, le dijo. Atento a lo que Dios quiere decirte, le dijo. Pero la rebeldía y la terquedad, obstinación de Saúl no le permitieron ser transparente con Dios. Y pesó en la balanza, pesó más sus prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Saúl en ese momento? Agradar al pueblo, mantenerse en el poder, por eso. Ser un rey famoso y lleno de suscriptores y de likes, ¿no? Como si fuese ahora, ¿verdad? Eso pesó más que ¿qué cosa? La encomienda y el mandato de Dios. Saúl terminó siendo entonces ¿cómo? Después de que Dios le dio muchas oportunidades, terminó siendo, ahí en el mismo capítulo 15 dice la palabra, desechado. ¿Desechado por quién? Por Dios. ¿Pero por qué Dios lo desechó? Porque él permaneció terco. Así estaba su balanza toda descuadrada. Y el Señor decía, lo mandaba a sus profetas, a sus siervos: hoy estás mal, estás mal. Pero terco el Saúl. El consejo de Dios, mis hermanos, no deja lugar a dudas. Así es Dios, Él nos ama. Por eso no quiere que tengamos dudas. En Gálatas, vayamos ahora sí a Gálatas, a la epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 y 17 dice así, Reina Valera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Está clarito? O sea, está clarito. 17. Porque el deseo de la carne, nos da el porqué, ¿no? Es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Espíritu con E mayúscula, contra Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué hacen? Se oponen entre sí. Aquí está la lucha espiritual, mis hermanos, que estamos aprendiendo en esta serie. Aquí está, mis hermanos. No la complique tanto. Ahí está. Y dice, termina, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí está, para que no hagas esto en la balanza. Lo que se te cante la gana, dirían ahora, ¿no? Los jóvenes, ¿verdad? Como a Saúl se nos dio un consejo claro y preciso, ¿sí o no? A mí fue bien preciso el Señor. Lo voy a leer en otra traducción para que nos quede bien clarito. Traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, dice esta versión.
Fíjense. O sea, ustedes no son libres de hacer lo que es. O sea, no es que no hay libertad en Cristo. ¿Cuántos somos libres en Cristo? ¿Cuántos sienten la libertad en Cristo? Somos libres en Cristo, pero tenemos una responsabilidad que cumplir. Y no podemos decir que no nos dio armas. Aprendimos que tenemos la armadura completa de Dios. Es de Dios. Y esta lucha es constante, mis hermanos. Por eso yo a veces no entiendo cuando un hermano dice, ¿todo bien? ¿Batalla con algo? Nada. ¿Queremos por usted por algo? No. ¿Hay algo que le tiene una... Nada. Ya estoy allá con el Señor. Ah, pero aquí lo veo. Es que me materializo a veces, o sea, no, pero no. O sea, es una lucha. ¿Cómo dice la palabra? No lo digo yo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que es constante entre sí. Están dándose con la cubeta. ¿Cuándo? Todos los días. Con la cubeta espiritual, ¿eh? ¿Qué nos está presentando el Señor aquí? ¿Qué nos está presentando? La misma lucha espiritual de Efesios capítulo 6, pero ahora en el campo de batalla. Estos dos pasajes se complementan, Gálatas 5 y Efesios 6. Fíjense cómo dice en el Evangelio de Juan el mismo Señor, Juan 6, 63. Juan 6, 63. Dice así en la Reina Valera: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El consejo de Dios es espiritual y da vida. El consejo de Dios está fresco y limpio en este libro que llamamos la Biblia. El consejo de Dios está listo para hacer delivery, como diríamos ahora, un delivery. ¿A quién? A usted, mi hermano, mi hermana, a mí. De una manera personal, de una manera íntima. Porque Él sabe, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que necesitamos. ¿Y cuántas veces usted clamó al Señor para ver y sacarse de esas dudas? Ay, ¿por qué no me das esto, Señor? Ay, ¿en qué ando mal? Eso sería la segunda, ¿verdad? ¿Qué falta pulir de mí? Muchas cosas faltan, yo sé, Señor, pero te necesito. Necesito que obres en mí. Disciplíname, Señor. ¿Cuántos oramos así? Muy pocas veces. A través, mis hermanos, de la locura de la predicación, a través de las iglesias locales, de la congregación de los santos, como hoy estamos, a través de este púlpito, mis hermanos. La gente menosprecia el valor de lo que se dice en los púlpitos. ¿Por qué? Porque está muy corrompida. Muchos púlpitos. Pero esta gente menosprecia, le digo a per se, iba a decir, o sea, porque ya de entrada hace un prejuicio. No lo valoro, no lo aprecio. ¿Por qué? Porque no dan prioridad a Dios. No se humillan ante Dios. Ven ahora a un hombre predicar, cuando desde la antigüedad se nos dice bien claro que el profeta no habla por sí mismo, sino que lleva el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Esa es la manera de Dios de actuar. Y yo no lo entendía por qué actúa así el Señor, porque como no se presenta directo, pero en el libro de Éxodo nos mostró por qué, porque Él es santo y tenemos que entrar en una santidad como Moisés, ¿verdad? Para poder acercarnos, si no nos sería consumido nuestro ser. Entonces, predica a través de gente no santa, gente imperfecta. Y también eso ayuda a la humildad, de saber, pues él, ¿qué me puede decir ese hermano? A ver, ¿qué está diciendo? Sí, es palabra de Dios, pero palabra de hombre. ¿Se acuerdan ahí en el libro de Hechos? Cuando a Herodes, en Hechos capítulo 12, Herodes murió ¿cómo? Porque la gente lo estaba haciendo, esto es palabra de Dios, él es un hombre. Decían palabra de Dios. ¿Qué le hicieron a Herodes? Un ángel lo mató en el momento y murió comido de gusanos. Pero ni siquiera tenemos la fe de estos chavos idólatras, nosotros los cristianos. Cuando sabemos que el Señor así se manifiesta a través de sus siervos en los púlpitos.
Todos somos menospreciados, pero vamos y terminamos ahora sí con esto. Deuteronomio 18:18. Es la palabra que quiero soportar con esto último que dije. Y ahora sí, con esto cerrar el mensaje. Deuteronomio 18:18. Traducción viviente, lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 18:18, traducción viviente. Levantaré un profeta como tú, o sea, como Moisés, de entre sus hermanos israelitas, de entre del pueblo de Dios. Pondré mis palabras en su boca, dice el Señor, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Ese es un pasaje mesiánico, sí lo saben, yo creo que sí lo saben, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, de su primera venida, que pasó hace 2000 años. Pero hay una aplicación local, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. Nosotros debemos de hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Él predicó al pueblo todo lo que Dios le ordenó a través de su palabra. Es lo mismo. Hay un llamado personal al ministerio para los que predican en este púlpito. Y dice en el 19, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta, que el predicador, que el siervo proclame en mi nombre. Lo mismo que en 1 de Samuel 15:1, mis hermanos. Es lo mismo que se le dijo Samuel a Saúl. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová, le dijo, ¿verdad que sí? Y aquí nos dice lo mismo. Yo voy a tratar con las personas, con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje, no el profeta. El mensaje es lo importante y el profeta lleva el mensaje de Dios. Es mi mensaje y tú no le das importancia, no le das prioridad. Dices que me amas, pero no te amas más a ti mismo. Tienes otras prioridades. Si usted, mi hermano, mi hermana, va a una iglesia local como esta, pequeña, recibe la predicación de parte de Dios. El Señor le habla, no lo dude, como me habla a mí. Pero si piensa dentro de usted, decir, este es un hombre como yo, y nomás está mirando al hombre que está ahí parado en el púlpito, el Señor no le va a hablar. Es la misma prédica, es el mismo mensaje, pero como Saúl, su obstinación, su terquedad, su corazón rebelde le está llevando a cerrarse al mensaje de Dios. Si usted le dirían que el presidente de la nación o el gobernador de Jalisco, no sé qué partido sea, somos del partido de Cristo, ¿verdad? Pero cualquiera, yo estimo a todos porque así me pide la Biblia, ¿verdad? Oro por ellos. O el presidente de la empresa donde usted trabaja. O Bill Gates, siempre, pobre, yo le tengo que pagar ya royalties. Bill Gates y Carlos Slim, que son los más famosos, ¿verdad? Si les dirían a usted mismo, mira, tengo una palabra para ti, vente el domingo a las 11. Tengo una palabra muy particular, personal a ti. Y uno ya entra, órale, sí, ya la hice. Ya me van a dar el secretariado. Y ya voy a sacar a mis amiguitos que pongan notarías y ganarme comisiones. Ya Carlos Slim me va a dar un puesto en el banco de directivo. Ya la hice. ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría así como acabo de mencionar? Habría una expectativa. Quizás no puedan dormir de los nervios. Ay, ¿qué me va a decir? Me tengo que peinar bien, me tengo que parecer bien. Pero, ¿por qué no nos sentimos así? Si la palabra de Dios misma dice que usted va a recibir palabra a través del púlpito. ¿Por qué? Es el Dios Todopoderoso. Compárelo con Carlos Slim, no es nada. Con perdón de él, a rato le marco, le digo, perdóname, don Carlos. Don Bills, sorry, en inglés, ¿verdad? ¿Sabe por qué reaccionamos de esta manera carnal? Ya le dije la respuesta.
porque piensa en su corazón. Porque quizás no lo dice, pero piensa. No, eso es palabra de hombre. La Biblia dice, congréguense y edifíquense unos a otros. No, yo me edifico yo mismo. Eres pecador, arrepiéntete en el espejo. Ah, sí, oh, Señor, perdóname. Gracias, listo. Ya la hice. Cristianos que dicen, tengo una iglesia virtual. ¿Conocen de eso, verdad? Por eso muchos hermanos no quieren congregarse. Al final es palabra de hombre y no de Dios. La diferencia entre una y otra persona, ¿sabe cuál es? Los que piensan que es palabra de Dios y los que piensan que es palabra de hombre. Su fe. Es sencillo. Creer o no que lo que el Señor está diciendo es su palabra. Si el Señor me está hablando a mí en particular, en este momento, a través del siervo, del hermano X, el que ponga aquí, hermanos. Mire cómo dice, levantaré un profeta, a un siervo, a alguien, al llamado al ministerio, para que tú, entre el pueblo mío, mi pueblo, mis hijos, pondré palabras en su boca, y a él le dirá al pueblo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre, que el siervo mío proclame en ese púlpito. Yo mismo voy a tratar con él. ¿Cuántos quieren ser tratados por Dios? Yo quiero ser tratado por Dios, porque tenemos estas cosas, pero tampoco tanto, ¿verdad? Ya hoy aprendimos, el Señor no quiere que en esto nos traten, ¿verdad? Hoy lo aprendimos. Toma trascendencia así el mensaje. No es el mensajero, sino es el mensaje porque es de Dios. Tenemos que tener discernimiento, separar lo bueno de lo malo, de lo que proviene de Dios, de lo que proviene del hombre. Y cuando escuchamos qué se dice de este púlpito para discernir qué palabra Dios me quiere dar hoy, qué palabra fresca, nueva me quiere dar a través de su palabra, la Biblia. Qué tuétano y qué hueso va a cortar en dos para poder bendecirme. 20. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre y hable en nombre de otro Dios con D chica, ¿qué dice? Tendrá que morir. ¿Predica usted la palabra de Dios? Tómeselo muy en serio, porque para Dios es serio. Si no, no, yo cuando leí esto la primera vez, no, pues no, ya no, mejor no le entro. Está difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno prepara la predicación, siempre mi yo, el pequeño yo, pequeño principito, empieza, no, dile que ofrenden más. Dile que, háblales bonito, cuéntales chistes, ¿para qué? Y está todo el tiempo saltando. Predica la palabra de Dios, tómatelo en serio, mi hermano. Primera de Timoteo 5:7, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ancianos, aquí significa pastores y líderes de la iglesia. Doble honor, ¿qué significa? El griego habla de un pago por estimar, un pago de estima. ¿Qué significa eso? Como lo vimos ayer en el discipulado, porque los que se la perdieron, igual se los voy a decir porque no somos exclusivos. Habla de la parábola de los talentos. ¿Cómo les pagó cuando el siervo fue fiel? ¿Cómo les pagó? A los que fueron fieles, a los dos primeros, ¿verdad? ¿Cómo les pagó el Señor? Les devolvió lo que era de él, ¿verdad? Toma, aquí, ¿estos eran míos? Toma, te los doy los míos. El fruto de tu trabajo, también te los doy. Nada me quedo, todo es tuyo. ¿Sí o no? Así fue. Pero ¿qué significa espiritualmente? ¿Qué dijimos ayer, lo que ayer estuvimos? Responsabilidad. Cuando le dio los talentos, en otra parábola, el pasaje paralelo, habla de ciudades. ¿Qué son las ciudades? Lugares en donde un gobernante tiene que responsablemente administrar, gobernar. Entonces, espiritualmente, los talentos y las ciudades y la retribución espiritual al ministerio es la responsabilidad. Servir más a Dios es lo más grande, el más grande honor, créamelo, mejor dicho, créale a Dios. Responsabilidad, que ayer no lo dije, hoy ya lo complemento. Responsabilidad que tiene dos caras.
Una es la bendición de Dios y la otra que es la encomienda, el mandato de Dios, que tiene que ver con la obediencia, mis hermanos. Cierro, ahora sí, no me tiren piedras. 21. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si la profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, entonces sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Vaya a la palabra de Dios y cheque. Y ahora tenemos al Espíritu también, ¿verdad? Cheque la palabra de Dios preguntándole al Espíritu Santo que mora en usted. Pregúntele. Ahí debe estar, por ahí ya conté las arañas. Dice, este nunca me pregunta nada. ¿Para qué vine aquí? La Biblia divide en dos grupos a estas personas. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los preguntones, los que le preguntamos. Esos son, dice Romanos 8:14, esos son hijos de Dios, porque las cosas de su Padre Celestial anhelan, quieren, buscan y hacen. Los que son guiados por los deseos carnales, esos son, ¿qué dice el Señor que eran? Su padre era el de cuernos rojo y tridente, el chanclas, el diablo. Yo no soy el que lo dice, está en la Biblia. Chéquenlo, mis hermanos. Sean guiados por el Espíritu de Dios que mora en ustedes. Vayan a la Biblia, refuércense y cumplan con responsabilidad su parte del trato. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es como esa espada de dos filos, Señor, que nos parte el alma, el espíritu y lo más profundo de nuestro ser. No nos deja indiferentes, porque sabemos que es tu palabra, que es palabra del Dios Todopoderoso, el único creador del cielo y la tierra, mi creador, al que ahora yo puedo llamar Padre, Abba Padre. Qué hermoso es tu bendición, mi Dios. Y en esa bendición yo me gozo, Padre. Me gozo en tu espíritu. Bailo dentro de mí, mi Dios. Y espero, Señor, que cada una de estas almas bailen también ahí dentro en su corazón con tu Santo Espíritu. Señor, humíllanos más y más. Disciplínanos más y más. Lo aceptamos, Señor. Queremos vivir una vida guiados por tu Santo Espíritu, porque así somos hijos tuyos, mi Dios. Queremos bendición. Y ahora sabemos cómo. Nos humillamos ante ti. Y en obediencia a tu palabra, te buscamos, Señor. Te buscamos. Búsquelo ahora. Tenga un minuto con el Señor. Búsquelo. El Señor no está lejos para ser encontrado, dice su palabra. Está muy cerca, al alcance. A nuestro alcance está el Señor. Siempre dispuesto, siempre disponible a un corazón humilde y contrito. Señor, en este momento ve el corazón de cada una de las almas que aquí nos encontramos, mi Dios. Escudriña nuestra alma, nuestra mente, mi Dios. Desecha y trata con todo lo que debemos de desechar. Toda carnalidad, toda cosa que el diablo está usando para destruirme. Oh Señor, en este momento queremos entregarlo todo, Padre. Y por medio de tu armadura, pelear la buena batalla de la fe y ser más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos.